Hola, ¿qué tal? Vamos a checar, vamos a ver lo que es varianza de un factor. En esta unidad vamos a ver este ejercicio directamente. Tenemos lo que es unos datos que nos viene en una diapositiva. Dice: utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces vamos a ver lo que es analizar lo que viene en la diapositiva en Minitab. Tenemos ya los datos ingresados en Minitab, lo que son autos compactos, autos medianos, autos grandes. Lo que vamos a hacer aquí es demostrar lo que es si se acepta hipótesis alterna, hipótesis nula, que nos indica que el valor de P, cuando es hipótesis nula, el valor de P es 0.05, y cuando es el valor de P menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En la diapositiva nos menciona que el valor de significancia de 0.05. En esta ocasión vamos a ver lo que es el 95% del nivel de significancia. El valor de P es 0.05 y vamos a analizar lo que es en Minitab. Vamos a ver primero así en general. Vamos a ver el test. Ok, vamos a checar aquí a los primeros. Aquí se va a seleccionar con diferentes columnas y vamos a seleccionar los tres. Aquí no se le va a mover nada. Vamos a ver lo que es el valor de si coinciden las medias. Tenemos medias desiguales. Autos grandes, aquí tenemos un mayor diferencia entre autos medianos y autos compactos. Aquí, por ejemplo, se ve claramente que tenemos dos medias, las tres medias son diferentes. Aquí el valor de P es 0.979, lo que indica que está por encima de 0.05 el nivel del valor de P. Y esto así en el análisis vemos que se descarta la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Aquí vemos lo que es los datos generales. En el pergamino tenemos unos intervalos, la división estándar y el valor de alfa, que es 0.05. El valor de P es 0.979 y el 0.808 que viene en la gráfica, en la gráfica nos menciona el evidence test. El valor de P es 0.808. A continuación vamos a analizar un poquito más lo que es el varianza, y tenemos lo que es el one way. Vamos a checar one way y vamos a seleccionar los diferentes niveles, por niveles. Aquí se va a seleccionar varios y nos vamos a ir a opciones. Opciones vamos a dejar el 95%. En la comparación vamos a seleccionar todos para ver claramente las diferentes gráficas, y nos vamos a ir a gráficas y vamos a seleccionar 3 en 1, 3 en 1, y le vamos a dar OK. Aquí nos va a lanzar varias gráficas. En esta gráfica de aquí vemos claramente lo que es vemos claramente los residuales. Tenemos residuos plots compactos, medianos. Aquí tenemos la probabilidad. Aquí tenemos el histograma que claramente nos señala lo que es la de Poisson, la distribución de Poisson. En los residuales
nos marca diferentes datos, y en este de aquí nos dice versus, ¿no? Versus fits. Tenemos la línea y nos señala los puntos de distribución, y tenemos aquí el valor de menos 1.1, y vamos a seleccionar la siguiente gráfica, que viene siendo los intervalos plots de autos compactos y autos medianos. En esta gráfica nos señala los tres grupos, y vemos claramente aquí que los intervalos viene siendo, bueno, la media es 44.7 de autos compactos. Aquí en esta el intervalo se basa al 95% nivel de confianza de la media, que viene estimándose entre 41.80 y 47.59. Los datos aquí nos los marca también, que es el número de datos de 10, como ya hemos visto en la tabla. En este también vamos a ver el número de datos de 10, la media de 42.1 en autos medianos, y el intervalo de confianza en el 95% es 39.20 y 44.99, lo que es en autos medianos. En autos grandes la media va disminuyendo, 39, y el nivel de confianza es de 95%, los intervalos es 36.10 y 41.89. El número de datos es de 10 como los demás. Y vamos a checar también lo que es en esta gráfica el HCU simultáneos. El 95% nos dice que este es el valor de 0. Cuando tenemos un dato que toca 0, significa que tenemos un buen que tenemos una media, ¿no? Una media razonable, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta nos dice que el 95% del nivel de confianza se estima en el menos 5.7 y el intervalo es menos 9.68 y 0. Aquí vemos lo que son las líneas verde que tocan, bueno, varios datos tocan 0. Dice un intervalo que tiene 0 en el final de punto, la media es significativamente diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos una media que más o menos no tocan 0, y esta pues si toca 0, entonces esta es diferente en autos grandes en la comparación. Y nos vamos a ir a lo que es donut simultáneos. En esta gráfica nada más se hacen de dos comparaciones. En esta vemos que no hay ninguna, bueno, se comparan autos medianos y autos compactos, autos grandes y autos compactos. En esta comparación de donut nada más se hacen versus dos nada más. Se toma, por ejemplo, el control, dice levelment controlment for autos compactos. Entonces los datos de control que se seleccionan son los autos compactos, y de ahí es por eso que tenemos dos autos compactos aquí, y se coteja versus autos medianos y autos grandes, y tenemos aquí las dos medias, ¿no? La nivel de confianza es 95%, el intervalo de menos 0.7, y vemos aquí que no toca 0, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que si el valor no toca 0, la media es significativamente diferente a la media del control, ¿no? La media del control es autos compactos. Vamos a checar la siguiente gráfica nos menciona que vamos a ver sobre el método Fisher. Aquí difference on mean for autos compactos. Ok, la diferencia de media, aquí sí comparan los dos grupos de las medias, autos compactos y autos medianos, y sacamos la media, el intervalo y la media de ambos. La media de ambos es menos 2.6 y el intervalo es de menos 6.69, 1.49. En esta gráfica vemos claramente que no hay
similitudes de medias. Posiblemente en estas dos hay posibilidades de que las medias sean iguales, pero en este grupo de aquí no nos marca que es diferente, ¿no? O sea que vamos a descartar la hipótesis nula, ya que tenemos medias diferentes. Autos medianos, aquí por ejemplo 2K simultáneos 95%, al 95% la diferencia de las medias, tenemos unas medias igual de diferentes, más que aquí mezclan los grupos diferentes, por ejemplo autos medianos y autos grandes, autos compactos, perdón, y tenemos dos veces autos compactos y tenemos una relación de medias. Aquí tenemos los intervalos de confianza de 95% menos 2.6, intervalo de confianza es 0, lo que la media corresponde es significativamente diferente. Y vamos a checar lo que es el pergamino, lo que son los datos que nos arroja el pergamino. Y en este ok, vamos a checar desde aquí por ejemplo, esa fue la primera gráfica que analizamos. En este de aquí que dice que tenemos un nivel de significancia 0.05, autos compactos, autos medianos y autos grandes. El análisis de la varianza nos arroja los siguientes datos, que el valor de P, no, vamos a ir este es Fisher valor, el valor de Fisher, el valor de P. Aquí por ejemplo tenemos el 0.028 del valor de P, que nos indica claramente que el nivel de significancia es de 0.05, entonces está por abajo del valor de P, perdón. El valor de P debe ser para aceptar la hipótesis nula es 0.05, y si es menor, claramente vemos que es menor, se rechaza la hipótesis nula de que las medidas son iguales. Entonces tenemos acá abajo analizamos los diferentes datos, que viene siendo los intervalos de confianza del 95%, una desviación estándar y una media. Aquí nos marca los factores, que son autos compactos, autos medianos y autos grandes, y la desviación estándar es 4.45. ok, desviación estándar. Entonces tenemos los intervalos de confianza y nos vamos a la siguiente gráfica, que viene siendo 2K Pairwise Comparison, que es la otra gráfica. En la gráfica de aquí, vamos a ver cómo la analizamos. Share, vamos en aquí está el pergamino, aquí 2K Pairwise Comparison. Ok, vamos a ver la gráfica. Bueno, aquí en la gráfica que analizamos antes, creo que no se pone. ¿Dónde está? Ok, aquí tenemos la gráfica y aquí tenemos los datos de la gráfica. Que se me complica un poquito aquí. Se me complica un poco. Creo que se me complicó un poquito lo de la gráfica. Okay. Bueno, aquí tenemos lo que son las gráficas de autos compactos, y tenemos que son 3, nos arroja 3, como nos dice el valor de 2K. Entonces el test nos marca que la diferencia de la media menos 2.60 en autos medianos y autos compactos, y 95% de confianza en los intervalos es de menos 6.69 y 1.49. El 2K value, que aquí también se puede identificar que no son iguales las medias, pero sin embargo tenemos el valor de P, ¿no? El valor de P nos indica
que debemos aceptar o no aceptar, o rechazar las hipótesis. En este caso es punto 20, que es muy por arriba de punto 05. Entonces descartamos la hipótesis nula y descartamos la hipótesis alterna. El punto 008, entonces aquí en esta media pues se acepta una hipótesis alterna de que indique que las medias no son iguales. Entonces en esta comparación de los dos grupos nos señala también que el valor de P es de punto 132, o sea que es mayor a punto 05. Entonces descartamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a ver lo que es Fisher Individual al 95%. Vamos a checar lo que es. Aquí por ejemplo me llamó la atención porque tenemos unos datos de control. Por ejemplo aquí lo agrupo en A y en autos medianos los marca en A. Entonces vemos claramente que tenemos un grupo que se debe de tomar en cuenta. Por ejemplo es en autos compactos, que las medias es un poquito más alta. Aquí por ejemplo es la media más alta y la media más baja de 39. Entonces se analiza conforme al que lleva, yo lo veo así, en menor medias, los menores de medias, los más parecidos, y se toma como control y se mezcla a los dos grupos. Por ejemplo aquí autos medianos, autos compactos, y autos grandes y otra vez autos compactos, y se hace la diferencia de las medias. Entonces en este grupo de aquí es de menos 2.60 y el autos grandes con autos compactos es de menos 5.70. entonces hay una gran diferencia de medias, pero tenemos un intervalo del 95%. Aquí nos marca que hay un poquito mayor de margen en el intervalo de autos grandes y autos compactos. El valor de Tukey, bueno, aquí tenemos estos valores, pero vamos a enfocarnos a lo que es el valor de P, porque tenemos que analizar si se acepta o no se acepta la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Aquí por ejemplo es de punto 33, es mayor a punto 05, entonces no se acepta ninguna de las dos hipótesis. Y en este de aquí pues sí se marca el punto 0.15, lo cual es menor a 0.0005, y se descarta la hipótesis nula de que las medias son iguales, porque aquí vemos claramente que tenemos una diferencia de intervalo del 95%, que pues sí es muy grande. Y vamos a ir sobre la siguiente gráfica, que viene donuts simultáneos. El donut dice que, bueno, es HCU múltiple. Tenemos una, ¿cómo se dice? Unas mezclas de las medias. Por ejemplo, autos compactos y autos medianos. La diferencia de 2.60 menos 2.60 menos 5.70, que es parecida a la de Tukey, pero tenemos un intervalo de menos 9.68 y aquí sí toca el 0. Sí toca el 0, porque vamos a ver sobre este es de Valencia. Vamos a ver si se puede checar lo que es HCU. Esta es, vamos a analizarla junto con el pergamino para ver claramente que tenemos los datos relacionados con la gráfica. Por ejemplo, aquí me llamó la atención que sí marca el intervalo de 0, y aquí también. Bueno, aquí está la gráfica y vemos más visibles los intervalos, ¿no? Por ejemplo, aquí el valor de ajustado, bueno, el valor de P es punto 169, o sea que tenemos un valor de P mayor a punto 05, lo que significa que rechazamos la hipótesis nula. Y abajo también tenemos un parecido, punto 169, y abajo sí hay una gran diferencia de punto 008, que es menor a punto 05. Entonces pues aquí nos indica claramente que las medias no son iguales. Entonces debemos rechazar la hipótesis nula. Esa es la conclusión que hemos llegado
a tener respecto a este ejercicio, que es que las medias no son iguales. Entonces nos vamos a ir al ejercicio que nos marca lo que es la diapositiva, que viene siendo análisis de varianza de un factor. Ok, tenemos ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque de automóviles. Bueno, este es relacionado al anterior ejercicio, que nos dice que a continuación se presentan los datos de lesiones en las cabezas de los maniquís. Hacen pruebas de choques en autos y se utilizan unidades de medida como el Head Injury Conditions, HIC en sus siglas, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Ok, aquí lo que se va a hacer en este ejercicio. Al nivel de significancia debemos tomarlo en cuenta de 0.05, es probar que la hipótesis nula, someter a la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces vamos a investigar o analizar los datos que nos arroja la siguiente tabla. Ya lo hemos incluido en el Minitab y hemos ingresado los datos. Vamos a resolver el ejercicio. Es más que nada para analizar lo que es hipótesis nula, hipótesis alterna y revisar bien lo que son la varianza, ¿no? En este caso vamos a checar lo que es el test primero, más que nada primero, y vamos a ver autos compactos. Bueno, aquí me equivoqué, vamos a por columnas y nos vamos a ir por orden. Ok, y vamos a analizar lo que son las medias. Aquí vemos claramente que tenemos medias muy distintas. Las más parecidas son en autos grandes, porque los datos están entre el 100 y el 350. Vemos que los autos medianos la media son más pequeñas. El intervalo de las medias es de 92.55 y 149.158. Tenemos la comparación de intervalo, que es de 64.64 y 127.75. Vamos a ver la comparación múltiple. El valor de P es .120. Aquí claramente nos dice que tenemos que aceptar la hipótesis alterna, ya que menor a 0.05 debemos aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Entonces vemos claramente que las medias son distintas. Tenemos que analizar un poquito más lo que aquí está el pergamino. Bueno, es lo mismo que nos señala en la gráfica. Tenemos los intervalos, tenemos las divisiones estándar y el intervalo de confianza al nivel de significancia de 0.05. Vamos a ver lo que es analizar detalladamente. Vamos a checar y tenemos que analizar cada uno de los datos mezclados para ver realmente si se tiene que aceptar la hipótesis nula o si no se tiene que rechazar. Entonces vamos a ver la comparación, vamos a señalar todos: UK, Fisher, Dunne, HCU y el test. Okay. El grupo de control es autos compactos, aquí ya nos dice, y vamos a ver la gráfica y las 3 en 1, ¿no? Vamos a checar que todo nos las marque. Ok, bien, vamos a analizar la primera gráfica, que nos dice que la probabilidad es normal y todos los datos van en ascendentes, y este es el residual plots residuales. Vamos a chequear, por ejemplo, aquí tenemos estos datos que están cercanos al 0 y 390, ¿no? Por ejemplo 390 y baja un poquito el valor negativo, y tenemos un histograma que no se aparece nada, se parece poquito pero
a la distribución de Poisson, tenemos valores negativos y vamos a analizarlo con las demás gráficas. Por ejemplo, aquí el interval plot tenemos claramente por ejemplo, autos compactos, su valor de la media de 431.5, el auto mediano, el valor de la media es de 390.6, y aquí más o menos parecido, el valor de media de 385. Entonces la comparación aquí, por ejemplo, sí son parecidos, ¿no? Por ejemplo, son parecidos este y este, autos medianos y autos grandes, pero ya por acá autos compactos como que están más arriba. Tenemos que analizarlo con las demás gráficas para reforzar lo que es por ejemplo, me fui muy arriba. Ok, vamos a autos compactos, autos medianos. Tenemos que si se acerca toca 0, las medianas son significativamente diferentes, pero aquí al contrario tenemos medianas iguales. Por ejemplo, autos compactos con autos medianos y autos compactos y autos grandes, entonces son parecidas, pero ya el de arriba, autos compactos y autos medianos son diferentes. Tenemos una estimación de 40.9, intervalo de menos 71 al 153. Y vamos a la siguiente gráfica, Donut. En Donut tenemos dos comparaciones. Se toma un control que viene siendo unos datos de control que vienen siendo autos compactos y se relacionan entre los otros dos grupos, autos medianos y autos grandes. Nos dice aquí que la distribución es parecida, ¿no? Por ejemplo, en otra gráfica tenemos esta comparación que viene siendo más o menos parecida. Entonces ninguna toca 0, porque aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, la media es significativamente diferente al control de la media. Entonces, por ejemplo, son parecidos porque ninguno de los dos toca 0. Vamos a checar la siguiente gráfica. Es que más o menos se parecen en la anterior, pero aquí ya vemos claramente que hay una que es diferente. Tenemos la Fisher, que mezclan tres grupos de medias y nos arroja los siguientes intervalos, que en esta ocasión, en este de aquí es menos 120 y 110.799, y el nivel de significancia el 95%. Entonces tenemos que las medias son parecidas en estos dos datos, pero el de abajo ya es un poquito más diferente. Entonces vamos a checar la siguiente gráfica, en el 2K, que es más o menos parecida a la de Fisher. Tenemos una diferencia en cuanto a autos grandes y autos medianos, que está un poquito más recorrido hacia la derecha, y el valor de la media se acerca a 0, menos 4.8, el intervalo es menos 144 y 135. ¿Qué es la diferente? Por ejemplo, aquí en este de aquí es más o menos parecido, porque el mayor es 94.13 y aquí es 98, entonces andan ahí rozando los datos que son parecidos. Entonces tenemos que analizar lo que es el pergamino. El pergamino nos dice claramente los datos ingresados y tenemos que analizarlos para realmente ver el valor de P, ¿no? El valor de P nos indica que tenemos que aceptar o rechazar la hipótesis nula. En esta pues fue la primera gráfica. Tenemos aquí, desde aquí para abajo, tenemos lo que son las gráficas de Fisher, de Donut. Entonces aquí tenemos el método hipótesis nula alternativa, y nos dice todas las medias son iguales y todas las medias son diferentes, alternativa hipótesis, y el valor de insignificante 0.5. Tenemos que analizar estos datos. Entonces el nivel factores son 3 factores y el análisis de la varianza es el siguiente. Entonces tenemos una
un valor de P de 0.676 nos indica que tenemos que no aceptamos la hipótesis alterna ni tampoco la hipótesis nula, debido a que es mayor, es mucho mayor de 0.05. Tenemos aquí vamos a analizar las medias de los autos compactos, autos medianos y autos grandes, y nos indica aquí la decisión estándar y las medias. Por ejemplo, la media de autos compactos es 431, 390 y 385. El nivel de significancia es el 95%. Tenemos unos intervalos de esta media, tenemos un intervalo, y vamos a ir a la Tukey comparación. En este agrupa los tres en forma de AA. Tenemos los mismos datos que el de arriba, pero aquí ya nos mezcla los datos para ver si realmente son parecidas las medias, ¿no? Son iguales, perdón. Aquí, por ejemplo, tenemos una diferencia de las medias de menos 40.9, y aquí, por ejemplo, claramente vemos que son parecidas. Están llegando por 5 la diferencia, pero ya de abajo menos 4.8, entonces ya hay una diferencia, y entonces se debe de analizar el valor de P primero, más que nada para no realizar hipótesis. Debemos analizar la P, ¿no? Por ejemplo, el 0.75 es mucho mayor que 0.05, se descarta la hipótesis nula, y también el de abajo 0.99 ya casi llega al 1%, al 100%. Entonces hay una diferencia en valor de P ahí muy grande, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con este. Por ejemplo, aquí ya vemos claramente que los agrupa diferente, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tan diferente. Por ejemplo, aquí tiene las mismas diferencias de las medias, pero ya aquí varía un poquito. El valor de T también, bueno, esto no nos vamos a hacer mucho caso. Vamos a ir al valor de P, que nos indica que es 0.47, entonces muy arriba, sigue siendo muy arriba, 0.05. Entonces descartamos la hipótesis nula de que las medias son iguales. Y acá también tenemos unas medias tenemos los mismos datos de la media, más o menos 390, 385 en el Fisher, y tenemos el valor de P 0.69, 0.63. es mucho mayor el 0.05. El donut simultáneo con el HCU toma lo que es diferente la media, porque lo mezcla diferente, pero aún así sigue muy arriba. 0.05 el valor de P, en 0.32, 0.36, 0.36, hasta son más o menos parecidas, pero se debe de rechazar la hipótesis nula porque el valor de P es mayor al 0.05. entonces vemos claramente que el valor de las medias no son iguales. A lo mejor las primeras dos son iguales, pero ya las otras ya no. La otra ya no. Por ejemplo, aquí nos dice los datos sugiere que los automóviles grandes son más seguros. Entonces se puede responder que sí, debido a que el compacto y el mediano tienen un poquito mayor son iguales, ¿no? Pero las medias es mucho mayor, y en la media de grande tiene unos intervalos muy ¿cómo se dice? El intervalo entre los dos grupos, tenemos un intervalo muy diferente. Entonces el grande tiene la media más corta, pues no tienen las medias que son parecidos los datos. Entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, aunque aquí, como demostramos acá, que son parecidas, pero ya el grande sí como que ya no no tiene una gran diferencia.
Vamos a ver una gráfica, por ejemplo aquí autos grandes, autos compactos. Entonces hay una gran diferencia entre la media de estos dos. A continuación vamos a ver lo que es análisis de varianza de dos factores, y tenemos los ejercicios. En este ejercicio de aquí vamos a analizar lo que son ejemplos de mediciones de aceleración del pecho en G en pruebas de choque automóviles que utilizan un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño automóvil compacto mediano grande, y utiliza un nivel de significancia de 0.05. Aquí por ejemplo tenemos dos factores, tenemos el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Tenemos los datos que viene siendo en un choque, ¿no? Cuánta deceleración del pecho en G. En G se da, aquí están los datos de aceleración en G, y vamos a ver el análisis, ¿no?, de la balanza de dos factores, y vamos a determinar si existe un efecto de interacción o un efecto del factor de renglón del tipo automóvil. Entonces vamos a checarlo. Ok, tenemos ya ingresado los datos en mi tab. Tenemos lo que es deceleración del pecho en G. Tenemos un datos de 17 datos, y tenemos grupos, por ejemplo extranjero, ¿no? Esto aquí, nacional. Tenemos repartido lo que son los nacionales y los tipos de automóviles. Bueno, el tamaño sería compacto, mediano, grande, compacto, mediano, grande. Aquí lo mezclan para hacerlo un poquito más fácil, lo que es la interacción de dos factores. En este análisis de dos factores tenemos estos datos, como bien dicen, y tenemos el análisis, ¿no? Bueno, vamos a checar lo que es estadística ANOVA. Vamos a ir a análisis de las medias. Ok, vamos a checar después. Ok, una situación, todo tipo de automóvil, vamos a dar ok, y aquí vemos claramente sin generar más que nada los datos, ¿no? Por ejemplo, es la deceleración del pecho en G al 0.05. tenemos la interacción de efectos, que aquí por ejemplo nos marca que no hay ninguno fuera de lo normal. Aquí tenemos el límite inferior, límite superior de los valores de las medias, y grande, mediano, compacto, nacional, grande, mediano, y tenemos las divisiones. Por ejemplo, aquí tenemos un dato que nos dice que el extranjero mediano se mide, vale 1.27 la interacción. Okay, tenemos una media de efectos. Tenemos el extranjero, que viene siendo 44, y el nacional viene siendo menor todavía, del 9.16. El valor es 39 y es nacional, y acá arriba es el extranjero, ¿no? Extranjero vale 44.11. entonces tenemos unas medias muy distintas. Este es el tipo de automóvil y ese es el tamaño. El tamaño viene siendo compacto, grande, mediano. Aquí tenemos las relaciones de los tres, y vemos claramente aquí que aquí se mantiene la media, el mediano, pero ya aquí se dispara el que es el compacto, que es un poquito más alto, 45. El grande es mucho menor. Entonces tenemos datos aquí que nos indican
que las medidas pues no son iguales, tenemos diferentes valores y los mezcla para poder analizar mejor lo que son los datos, ¿no? Aquí tenemos más que nada un análisis previo y a lo que es lo que vamos a ver a continuación de lo que vamos de varianza de los factores. Vamos a ir a ANOVA y balance ANOVA. Ok, vamos a ir a balance ANOVA y vamos a hacer responses, gestiones de cabeza. Ok, tenemos que analizar, bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer desaceleración de pecho en G y el modelo. Vamos a ver tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil, y le vamos a dar por tamaño de automóvil. Y las gráficas, vamos a poner gráficas todos en uno y vamos a analizar. Vamos a ver aquí. Ok, tenemos aquí un análisis de las 4. Tenemos unos residuales de aceleración de pecho en G. Tenemos una probabilidad normal. Todos los datos están se incrementan. El porcentaje al 100%, el residual, y tenemos también un versus fits, que viene siendo los valores ajustados, fitted value, tenemos dispersos los datos. En histograma tenemos el valor, bueno, se semeja al histograma, la distribución de Poisson. Y aquí más observaciones en orden. Tenemos el valor de 0 y aquí los intervalos se disparan un poquito. Tenemos unos intervalos cercanos y ok, vamos a ver los datos acá en el pergamino. Ok, factor tamaño de automóvil 3, factores 2, extranjero, nacional y compacto, grande y mediano. Tenemos el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil por tamaño de automóvil, que fue lo que ingresamos en los datos. Valor R cuadrado, R ajustada 32.77, el error 21.69. Aquí tenemos el valor de P Fisher y acá tenemos desviación estándar, medias. Entonces .038, .60 y .717 el valor de P. Entonces vamos a analizar un poquito más lo que es la varianza de los factores. Vamos a ir a ANOVA. Vamos a ir a grupos y en grupos vamos a seleccionar aceleración. Aquí el grupo vamos a señalar tipo y tamaño y le damos OK para analizar más que nada las interacciones. Claramente vemos que tenemos unas medias dispares. Entonces la división estándar está para calcular los intervalos, ¿no? Entonces vemos aquí que viene el tamaño de automóvil, aquí compacto, grande, mediano, compacto, grande, y el tipo de automóvil nacional.
aquí por ejemplo mezcla lo que es el tamaño del automóvil con el compacto y el nacional. Este es el, bueno, aquí más que nada son nacional y los tres tamaños. Los mezcla las medias, y las medias del compacto es un poquito más, como se dice, se acercan un poquito más, son 43, es 43 la media, y aquí por ejemplo tiene 36 la media del grande, un poquito menos, pero los intervalos yo creo que son un poquito más, 29.42 y 42.57. En este de aquí en el mediano 38 marca la media, 30, aquí por ejemplo es 36, el más alto es el 30, 43, pero los intervalos son más pequeños. Entonces vemos una diferencia en cuanto a los intervalos de confianza, bueno, el intervalo al nivel de confianza del 95%. Por ejemplo, en extranjeros son un poquito más amplios los intervalos. En el extranjero la media de 45, bueno, el extranjero, la media del extranjero mediano es de 45, la media del extranjero grande es de 39.66 y la media del extranjero compacto es de 47. Entonces tenemos un intervalos de 31.88 y 62.11. Vamos a ver lo que es el pergamino. Tenemos desaceleración versus tipo de automóvil, son dos. Tenemos estos datos: 4.64 la desviación estándar, la R cuadrada y R ajustada 32.77. y vamos a analizar también lo que son tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y en tipo de automóvil, tamaño de automóvil, son dos. El valor de P es 0.038 y 0.060 en tamaño de automóvil. El tipo de automóvil por tamaño de automóvil es el valor de P es 0.71, que es mucho mayor a 0.05. Tenemos aquí por ejemplo se acerca un poquito, pero es mayor, 0.05 es el que más se acerca. Entonces rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, y aquí aceptamos la hipótesis alterna debido a que es 0.05 menor de 0.05. Aquí pues se eleva muchísimo el valor de 0.05, entonces descartamos la hipótesis nula. Vamos a la siguiente, que viene siendo lo que es Main Effect Flow. Vamos a Stat, ANOVA, Main Effect Flows y desaceleración y factores tipo tamaño. Okay. Vamos OK, y aquí tenemos lo que es los efectos de la media, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Aquí vemos claramente nacional y extranjero. Okay. Tenemos dos datos y la media entre ellos, y el compacto y el grande y el mediano tenemos una forma de una B. Entonces media 45, así como están en la otra 37.83 y 41.83. Tenemos esta gráfica que nos da un poquito mayor de visibilidad de cómo se aumenta la media en cuanto a lo que es más que nada nacional y extranjero, los dos grupos, y aquí se subdividen en tres y se mezclan. Entonces se ve mayor visibilidad de los datos relacionados. Entonces vamos a ver lo que es ANOVA, Main Effect Flows. Bueno, interacción, y vamos a seleccionar los mismos factores: tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y le damos OK. Aquí vemos los dos datos: extranjero, nacional, tipo de automóvil.
pero vamos a analizarla también con al revés para ver lo que es analizar de diferente manera, que es válido, y compararlo, ¿no?, entre sí. Por ejemplo, tenemos lo que son las interacciones, tenemos lo que es el tamaño y el tipo de automóvil. Vemos claramente, como se nos dice aquí, creo que fue en la otra gráfica que lo vi. ¿Dónde está? Que ya se me perdió. Es que están relacionados, pues. Yo lo veo así, está relacionado con la otra gráfica. No me acuerdo cuál es. Bueno, en este tenemos el rojo, que es el grande. Tenemos las medias, que van de 36. El nacional, el extranjero es mucho mayor la media, que es de 39. La media del mediano nacional es de 38 y la media del extranjero es 45. La media de compacto es 43 y la media 47. Y acá pues son dos grupos, que viene siendo extranjero y nacional, y los mezcla entre los tamaños de automóviles. Entonces tenemos esta forma de B. Mediano viene siendo nacional porque está en rojo, y aquí vemos los tres grupos mezclados en el grupo, bueno, los tres tamaños mezclados en el grupo de nacional y los tres tamaños mezclados en el grupo de extranjeros. Entonces vemos la diferencia entre los tres. Entonces debemos descartar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es aquí se acerca un poquito, que debe ser iguales, pero no se pasa por uno nada más. Entonces vamos a lo que es que si existe interacción, pues no vemos que sí existen, pero que las medias no son iguales, ¿no? Vamos a ver lo que es el análisis de varianza de dos factores en el siguiente ok. Continuamos con lo que es el análisis del ejercicio del 2, que viene siendo lesiones de cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes. Para pruebas de choque se utilizan las unidades de medida HIC, en las siglas Head Injury Conditions, y nos dice aquí nos dice que utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón, del tipo de automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor columna, del tamaño del automóvil. Entonces vamos a checar diferentes factores y utilizar un nivel de significancia del 0.05. ok, ya tenemos los datos ingresados, tenemos lo que son los valores de la diapositiva. Lesiones en la cabeza yo le puse aquí como dato que se debe de identificar, ¿no? Más que nada vamos a ver los análisis de la media para ver lo que son las lesiones en la cabeza. Lesiones en la cabeza, factor, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Vamos a dar ok. Aquí vemos claramente que en las interacciones no hay ninguna normal, todos están dentro de los intervalos. Tenemos lo que son los datos: mediano, grande, compacto nacional y compacto extranjero, grande y mediano. Aquí tenemos las divisiones, ¿no? Por ejemplo, extranjero, nacional, de aquí para acá el nacional, de aquí para acá el extranjero. Nos vamos a ir en las diferencias, bueno, los efectos de la media. Aquí tenemos el valor de la media del primer grupo, del extranjero, de aquí el nacional. Tenemos los dos grupos, tenemos extranjero y nacional. Aquí el nacional nos marca que el valor de
ese valor 340.443, creo que es el valor de la media. Aquí el de 427.444, que sea que es mayor la media en extranjero que la nacional. La media del tamaño del automóvil es mayor la del compacto, la del grande es menor y el intervalo del medio es el mediano. Ahora sí que el mediano es el mediano, 388. Vamos a checar lo que es estadística ANOVA. Vamos a ir a checar lo que es balance, response, lesiones y modelo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil, y le vamos a poner por tamaño de automóvil y le vamos a dar en gráficas 4 en 1 para que todos nos salgan 1. Ok, damos ok, y aquí nos arroja las gráficas. Tenemos datos en la probabilidad normal parecidos. En el versus tenemos muy parecidos estos grupos. Tenemos un histograma que nos aparece la distribución de Poisson, y aquí tenemos datos de observación nada más que son disparados, ¿no? Que se ven claramente que no son uniformes como acá. Vamos a ver más detalladamente lo que es más que nada internal plot, para analizarlos por grupos. Vamos a lesiones de cabeza, tenemos tipo y automóvil. Vamos a aquí nos señala las tres. El nacional es un poquito más compacto en cuanto a media, y el extranjero tiene unas diferencias, ¿no? Tiene muchas diferencias en cuanto a la media. Entonces el compacto del nacional, ese mexicano, es 384, la media del grande 240 y 397. Tenemos varios aquí, los datos más disparejos en cuanto al extranjero mediano, extranjero grande y extranjero compacto. Las medias son un poquito parecidas, pero los intervalos son más diferentes a la nacional. Ok, vamos a verlo de la siguiente gráfica ANOVA. Vamos a ir a Main Effect Plots y igual tenemos los siguientes datos: tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y le damos ok. Aquí vemos las más que nada lo que son las medias, los efectos de las medias en relación a los dos grupos. Por ejemplo, en nacional y extranjero tenemos una media menor en nacional y una media mayor en extranjero. Una gran diferencia, ¿no? Muy marcada. Por ejemplo, acá en compacto grande mediano tenemos que el grande es menor, su media es menor, y la del mediano es mayor que la grande, o sea que la del mediano es la mitad, y el compacto es mayor la media, ¿no? O sea, hay una mayor probabilidad de que se lesionen un poco compacto que en un mediano, y mucho menor un grande que se lesione la cabeza, ¿no? Porque debido a esto, por ejemplo, acá el grupo de extranjero hay un poquito mayor de probabilidad porque la media es mayor, 427. Vamos a ver lo de estadística ANOVA, otra gráfica, direction plot, y es igual. Vamos a seleccionar los mismos, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y le vamos a dar ok. Y aquí, por ejemplo, vamos a relacionar las varias, vamos a eliminar esto para más que nada ver los dos tipos. Vamos a empezar con tamaño, tipo, para ver la relación entre ambas.
Por ejemplo, aquí nos vamos a ir sobre el análisis del tamaño del automóvil y acá sobre el tipo de automóvil. El tipo de automóvil extranjero y nacional. Entonces vamos a ver dos distintas interacciones, perdón. Y acá, por ejemplo, la grande, tenemos una interacción mayor y el grande tenemos unas medias mayores y la mediana igual. ¿Por qué? Porque pues está relacionado el extranjero y nacional, ¿no? En lesiones de cabeza tenemos estas comparaciones en cuanto a la relación de compacto grande y mediano. Entonces tenemos estas medias, ¿no? Y acá, por ejemplo, nada más son los dos grupos: tipo de automóvil extranjero nacional, que están marcados por el extranjero en azul, el nacional en rojo, y en nacional vemos que una B claramente marcada. Entonces en este de aquí me imagino que es el mediano, bueno, es el mediano, y vemos las interacciones, ¿no? Que son parecidas, el mediano extranjero con el mediano nacional. Esto es lo que nos indica en esta gráfica. Bien, en esta ocasión sería todo. Nos vemos en la siguiente exposición.